Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión del Ministerio de Firmes de la Iglesia La Biblia Dice. Este tiempo tan lindo que Dios nos da para estar con Él y aprender de Él, de aprender la palabra de Dios. Vamos a comenzar nuestra reunión alabándole una canción que nos recuerda lo importante que es separarnos para Él, tener tiempo para Él. Alabemos a nuestro Señor. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, por su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo, cumplid con su voluntad. Demos gracias al Señor, quien nos dio la salvación, por su gracia y su poder, majestad. A su Hijo Él envió y su sangre derramó, para darnos libertad y en Él completa paz. Ahora quiere que vivamos apartados para Él, confiando en sus promesas, entregándole a Él nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser. Ahora quiere que vivamos apartados para Él. Y sed santos porque Él es santo, en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo, cumplid con su voluntad. Sed santos porque Él es santo, y en su palabra está. Y sed santos porque Él es santo, cumplid con su voluntad. Bueno, ahora vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a estar orando por tres peticiones principales. La primera tiene que ver con el Ministerio de Ligas Mayores. Este ministerio lo conforman parejas jóvenes, firmes sobre la roca, adultos y edad dorada. Entonces, esos cuatro ministerios ahora se llaman Ligas Mayores. Vamos a estar orando por el retiro de líderes de Ligas Mayores. Vamos a estar orando por Kennedy y también vamos a estar orando por la familia Beltrán en Venezuela. Entonces los invito a que inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre bueno, Señor, Dios Todopoderoso, Rey de la Gloria, Dios eterno, queremos llegar delante de ti en esta noche, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres santo, que tú eres perfecto, que tú eres Dios en los cielos y en la tierra, Padre Santo, que tú eres soberano, Señor. Queremos también en esta noche llegar delante de ti, Padre, con un corazón limpio. Por eso en este momento, Señor, queremos ponernos a cuenta y pedirte perdón, Señor, por aquello que hayamos hecho, Señor, que no esté de acuerdo con tu voluntad, que no esté de acuerdo con tu palabra, Dios. Te rogamos que tú examines nuestro corazón, Señor, que tú lo limpies con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre Celestial, que tú prepares nuestro corazón para esta oración, Señor, y para el servicio, para la enseñanza que vamos a tener, Dios. Padre Santo, también queremos pedirte por este retiro de ligas mayores, Señor. Te rogamos que tú estés en control de cada uno de los líderes de ministerio que van a estar allí, que ellos vayan con un corazón dispuesto, Padre Celestial, y que tú hables a ellos, Dios. Que como ministerios de la Iglesia, Padre Celestial, estemos
unánimes, que seamos uno, Señor, uno contigo en la doctrina, Padre Celestial, que cada día estemos creciendo doctrinalmente, Padre Santo, que estemos unánimes en la oración, Señor, que nos estemos apoyando unos a otros en estos últimos tiempos, Padre Celestial. Que también, Padre Celestial, seamos uno contigo para hacer tu voluntad y tener tu mente, Padre bueno. Que tú les des sabiduría, Señor, en este retiro para saber si hay que hacer cambios en estos ministerios, Señor, y si es así, que tú los guíes, Padre Celestial, para poder tener esa unidad y que aún nos cuidemos como hermanos y como ministerio, Padre Santo. También, Padre amado, queremos rogarte que tú nos permitas ser parte de Colombia para Cristo a través del evangelismo en Kennedy, Señor. Que tú abras allí una puerta, Padre Celestial, que podamos volver como iglesia y como ministerio a predicar tu palabra, a ser discípulos, Padre Celestial. Que pronto podamos nuevamente salir, Dios, a cumplir esa gran comisión que tú nos has encomendado, Dios, porque sabemos que es tu voluntad que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, Padre amado. Y queremos que esta localidad de Kennedy, Señor, conozca tu verdad, te conozcan a ti como Salvador y a ti como el único Dios verdadero, Padre amado. Ahora, Señor, colocamos en tus manos a la familia Beltrán en Venezuela, Señor, a Franklin, a Milena, a sus niñas, Dios, y te rogamos que tú estés en control de los documentos que ellos están solicitando, Padre Celestial, para que puedan aún pasar un tiempo aquí en Colombia, ese permiso para salir del país, Señor, y las visas, Padre Santo. Te rogamos que tú hagas tu voluntad, Padre bueno, y si es tu voluntad que ellos puedan venir a pasar un tiempo aquí en Colombia, Señor, que así sea y que le den los permisos, Señor, allá en Venezuela, Padre Santo. Al mismo tiempo te rogamos para que tú los guardes, Señor, siempre los cuides, siempre los estés guiando y tengas tu buena mano poderosa sobre ellos, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús te oramos, Señor, y te damos las gracias en esta noche. Amén. Continuemos nuestra reunión alabando al Señor. La siguiente canción nos recuerda lo importante que es alabar al Señor. Yo seguiré cantando. Yo seguiré cantando, yo seguiré hablando, yo seguiré diciendo que Cristo todavía puede salvar. Yo seguiré cantando, yo seguiré hablando, yo seguiré diciendo que Cristo todavía puede salvar. Hay muchas vidas que no saben de su amor y están perdidas porque nadie les habló. Si yo no voy, si tú no vas, si nadie va, ¿cómo sabrán que Jesucristo tiene poder y todavía puede salvar? Yo seguiré hablando de Él, porque mi Cristo puede salvar. Con las trompetas tocando y las campanas sonando, y todo el mundo en un solo amor lo cantaremos una vez más. Yo seguiré cantando, yo seguiré hablando, yo seguiré diciendo que Cristo todavía puede salvar, todavía puede salvar, todavía puede salvar.
Navidades en Islamabad. Para la familia Khohyar, la época más linda del año. Los cristianos se alegran sobre todo de estar juntos. Hace 7 años, su vida dio un giro brutal. Basharat Khohyar fue acusado sin pruebas de blasfemia. Durante los 5 meses que pasó en prisión, perdió su hogar y su trabajo. Su estancia en la cárcel le ha marcado hasta hoy. Vivimos con miedo y nos sentimos inseguros. Mentalmente estoy como paralizado. Así que cuando pienso en el porvenir, me pregunto, ¿qué futuro nos espera? Es todo muy sombrío. Deberían aprobarse sin falta leyes que nos protejan. Es una de las mujeres de las que más se ha hablado en Pakistán. Asia Bibi aparece en esta imagen poco después de ser condenada en 2010. Madre cristiana de 5 hijos, fue condenada a muerte por ofender supuestamente al Islam en presencia de colegas de trabajo. Ellos se habían negado a compartir un vaso de agua con alguien no musulmán. Si bien ahora está libre, permanece escondida. Y es que sigue temiendo por su vida. Esta es la razón. Islamistas radicales exigen la horca para ella. Su absolución en octubre pasado provocó una jornada de manifestaciones en todo el país. En todos los rincones del país, los hijos del Islam han expresado su oposición al veredicto de la Corte Suprema. Salieron a las calles. ¿Qué tipo de veredicto es este de la Corte Suprema de una república islámica que preocupa a los musulmanes pero satisface a los infieles? Las protestas solo fueron canceladas cuando el gobierno accedió a impedir que Bibi abandonara el país en espera del veredicto de hoy. El caso se vincula ya a los asesinatos de al menos 2 personas. El gobernador de la provincia de Punjab, Salman Taseer, a la derecha en las imágenes, fue asesinado por su guardaespaldas en 2011 después de hablar en defensa de Bibi. Más tarde, el mismo año, el ministro federal de minorías, Shahbaz Bhatti, fue asesinado tras pedir su liberación. Este veredicto no apacigua a los que sí siguen exigiendo la pena de muerte para Asia Bibi, pero es un importante paso para las libertades civiles en Pakistán. El fenómeno del secuestro de niñas muy jóvenes, obligadas a convertirse al Islam y a casarse con hombres más viejos de ellas, es muy común en Pakistán. Alessandro Monteduro, presidente de la ONLUS, Ayuda a la Chiesa que Sofre, así declara, cito: cada año por lo menos 1000 niñas vienen secuestradas, violadas, obligadas a convertirse al Islam y a casarse con su propio secuestrador y violador. Los cristianos sufren humillaciones frecuentes. Los musulmanes lo llaman chora, es decir, sucios. Además que a los cristianos, desde que explotó la pandemia del COVID-19, se le prohíbe de beneficiar de las ayudas a pesar de que han perdido el trabajo. Y esta es la trágica situación en Pakistán, 5º país en cuanto a persecución a los cristianos. En la actualidad en Pakistán, los cristianos somos ciudadanos de segunda. Aunque no hemos cometido ningún crimen, somos relegados y apartados al lugar más bajo de la sociedad. Generalmente somos obligados a dejar nuestros pueblos y nuestros hogares. No podemos conseguir buenos trabajos. Y no tenemos voz en el gobierno. Lo que nos queda es la servidumbre. Trabajo en las cloacas. Y sabemos que nunca vamos a progresar.
Pero tenemos una iglesia. Un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor Jesucristo, para cantarle alabanzas, para estudiar su palabra. A pesar de que nuestro país nos ha dado la espalda, Dios no lo ha hecho. A veces no es sencillo. Las leyes, la injusticia. Así que por favor, no te olvides de orar por nosotros. Para que sigamos viviendo juntos en compañerismo. Para que sigamos viendo el gozo del Señor en nuestras vidas. Y para que perseveremos en nuestra fe sin importar el precio. Buenas noches. A continuación los invito para que continuemos en oración. Padre Santo Todopoderoso, te damos gracias, Dios mío, por permitirnos reunir esta noche, Dios, y poder presentar ante ti estas oraciones para que según tu voluntad, Señor, estas puedan ser otorgadas. En primer lugar, Señor, yo te quiero pedir por el pueblo musulmán. Dios mío, este pueblo está muy necesitado de ti. Está apartado de ti, Dios. Entonces yo te quiero rogar para que por favor la palabra tuya ruede en este territorio, Señor, para que la semilla sea regada y para que desde ya muchos corazones estén siendo preparados por ti, mi Dios, para que cuando escuchen el Evangelio te reciban y comprendan la salvación tan grande que viene de ti, mi Dios. En segundo lugar, Padre Santo, yo te quiero suplicar por el pueblo de Pakistán. En el día de hoy, mi Dios, hemos visto cómo este pueblo está abatido, Dios. Está necesitado de ti, Señor. Por el solo hecho de practicar tu fe, este pueblo es perseguido, mi Dios. Entonces yo te quiero rogar por ellos, Padre Santo, para que siempre tu mano fuerte, tu brazo extendido, protector, siempre esté sobre ellos, mi Dios, para que les des fortaleza, para que también, por favor, les des el denuedo, la sabiduría de saber hablar en el momento indicado con las palabras adecuadas cuando vayan a compartir el Evangelio, mi Dios. Tú sabes, mi Dios, que por esta ley que existe en este país, solamente por mencionar tu nombre ellos pueden ser encarcelados, Señor. Entonces yo te quiero pedir para que les des grande sabiduría, mi Dios, de saber compartir el Evangelio adecuadamente y que tu gloria, mi Dios, sea siempre en ellos. Mi Dios, yo también te quiero suplicar por las mujeres de este país, por las mujeres cristianas, mi Dios, porque ya hemos visto que ajenas a su voluntad son retenidas, mi Dios. Por favor, dales fortaleza, consuélales, Señor, porque necesitan de ti. Y permíteles, por favor, Señor, que a pesar de las dificultades, sigan creyendo en tu nombre y sigan siendo consoladas y acompañadas siempre por parte tuya, mi Dios. Dales de tu mano cada día, mi Dios. Por último, mi Dios, yo te quiero suplicar por nuestro país y especialmente por Popayán y San José del Guaviare, para que, Señor, mi Dios, tú permitas seguir abriendo puertas, para que también nos permitas seguir
compartiendo el Evangelio, llegando a estas ciudades, mi Dios, a este territorio también necesitado, y para que por favor tu palabra nunca vuelva vacía, y para que en esta región haya mucha salvación. Dios mío, yo te ruego por todo esto, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola Ministerio, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, espero que se estén gozando de esta reunión y hoy tenemos algo muy especial. Parte de nuestra visión es formar personas, formar obreros. Y en esta noche tenemos a Mauricio Castillo enseñándonos la palabra de Dios. Él es un alumno de la Escuela de Entrenamiento y Liderazgo y ha servido en Firmes por años, con fidelidad, con una vida entregada al Señor. Él es licenciado en Química con una maestría y es profesor
y bueno, Dios lo usa con sus alumnos. Entonces dispongamos el corazón para escuchar lo que Dios tiene para nosotros a través de Mauricio. Dale, Mauro. Buenas noches, iglesia. Qué privilegio poder hoy acompañarlos aquí, a poder estar en la palabra de Dios, a poder aprender de ella. Le doy gracias a Dios por poder compartirse con ustedes y por poder enseñar esto que Dios me ha traído al corazón y que, bueno, quiere que comparta con toda la iglesia. Primero que todo, les pido que, bueno, oremos para entregar este tiempo a Dios y comencemos a enseñar lo que Dios tiene para nosotros hoy. Entonces les pido que cerremos los ojos todos y oremos. Señor, Dios, Padre bueno, Señor eterno, te damos gracias por esta noche que nos regalas. Gracias por la oportunidad de ponernos reunir como ministerio. Gracias por poder, Señor, alabarte, Señor, glorificarte. Y gracias por poder abrir tu palabra hoy, Señor. Y hoy, Padre, te queremos pedir, primero que todo, por aquellas personas que se encuentran hoy, Señor, en una clínica, afectados por el COVID, por otras enfermedades, Señor, de nuestras familias, aún de nuestros conocidos. Y te pedimos, Señor, para que tú te apiades de ellos, para que, Señor, tú estés ahí cuidando de sus vidas y si es tu voluntad, Señor, los recuperes. Y te pedimos por cada uno de los familiares y personas, Señor, para que también le estés dando consuelo, le estés dando paz, tranquilidad en sus vidas. Sabemos que son momentos difíciles, Señor, que hay gran mortandad en el país, Señor, por este virus, por esta pandemia. Y te pedimos que tú pongas tu buena mano sobre este país, Señor, y que nos ayudes, Padre, para poder salir pronto de esto. Y hoy te pido, Señor, que uses tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, para que seas tú, Señor, mostrándonos las cosas que debemos arreglar, las cosas que debemos, Señor, estar acomodando para poder cumplir la misión que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que hoy sea tu palabra con poder en nuestras vidas y que tú prepares los corazones de cada uno de nosotros para recibirla. Y, Señor, te entregamos esta oración en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, iglesia. Bueno, para comenzar, quiero que veamos esta imagen. Ellos son Bill y Melinda Gates. Bueno, actualmente están separados, pero ellos tienen una fundación que lleva su nombre. Esta fundación ha donado 27.000 millones de dólares a diferentes obras benéficas alrededor de todo el mundo. Bill Gates es uno de los hombres más ricos del mundo. Aproximadamente gana 15.000 millones de dólares al año y su fortuna se estima en 134.000 millones de dólares actualmente. Y bueno, ¿para qué nos serviría 134.000 millones de dólares? Bueno, con eso podríamos casi que pagar la deuda externa de Colombia. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué Bill y Melinda Gates con su fundación donan este dinero a todas estas obras benéficas y sociales? Lo donan porque simplemente es de ellos y pueden hacer con lo suyo lo que quieran. Es su dinero y ellos los pueden regalar, donar, entregar a quien ellos quieran. Y bueno, ellos donan de lo que tienen, que es mucho. Yo no podría decir, wow, o sea, 27.000 millones. Pero hoy vamos a hablar de alguien que tiene mucho más que dinero y ayudas terrenales que sencillamente sirven para mitigar en algo el dolor y la necesidad y el sufrimiento de algunas personas, solo por un corto tiempo, pero no a largo plazo ni eternamente. Hoy vamos a hablar de cómo Dios puede y quiere darnos todas sus riquezas, no un poco, ni lo que le sobra, sino todo lo que necesitamos para nuestras vidas, tanto físicas como espirituales, en abundancia y por la eternidad, para poder vivir vidas que le glorifiquen y para poder participar de su obra, eliminando de nuestras vidas la necesidad, el afán, el sufrimiento, el enfoque por las cosas de este mundo, viviendo en su llenura, entendiendo que de su abundancia recibimos todos por su pura gracia en Cristo Jesús. Y el versículo para el día de hoy lo tenemos aquí en la pantalla, es un versículo corto, pero lo coloqué porque bueno, quiero que veamos lo que vamos a aprender hoy.
es Juan 1:16 y dice la palabra de Dios, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y bueno, hoy Dios nos va a hablar dos aspectos importantes para nuestra vida como hijos de Él. Nos va a hablar de su plenitud y de su gracia. Y esta enseñanza se titula Tomemos todos de la plenitud y gracia de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro versículo dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y la primera parte de este versículo nos dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y bueno, primero que todo debemos entender qué es la plenitud de Dios y cómo tomar de ella. La primera parte de esta porción dice, porque de su plenitud. Y debemos comprender que la plenitud de Dios es Cristo. Cristo es la plenitud de Dios. Y eso lo podemos ver aquí en Colosenses 2, 9 al 10. Ahí está en la pantalla. Dice la palabra de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y aquí en Colosenses podemos ver que dice, porque en Él, o sea, en Jesucristo, habita, está toda la plenitud de Dios. Cuando hablamos de la plenitud de Dios, hablamos de Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de Dios. Tener la plenitud de Dios en nosotros es tener a Jesucristo y llegar a comprender lo que esto significa. Y bueno, debemos entender también por qué Jesucristo es la plenitud de Dios. Y bueno, el segundo punto es que la plenitud de Cristo viene porque Cristo cumplió con la misión. Jesús cumplió con una misión que le había entregado Dios. Hizo una tarea que Dios le solicitó y la cumplió de una forma excelente en su totalidad. Y por eso Cristo es la plenitud de Dios. Y bueno, ¿cuál era esa tarea que Cristo debía cumplir? Bien, esa tarea la vemos aquí en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La tarea, la misión que tenía Jesús era salvar al mundo. Y bueno, Jesús fue fiel a ese llamamiento, obediente a la misión. Cristo nos salvó, aceptó la tarea de redimirnos, de justificarnos a todos. Y bueno, ¿cómo lo hizo? Y eso lo podemos ver aquí en Filipenses 2, 5 al 10. Y les pido que, bueno, busquemos Filipenses 2, 5 al 10. Para entender, bueno, cómo Jesucristo fue que cumplió esa misión y por qué Él es la plenitud de Dios. Y dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La plenitud de Cristo viene por su obediencia y sumisión a Dios, por despojarse de su deidad, no importándole siendo Dios, dejándolo todo, entregándolo todo, ofreciéndose a sí mismo para salvar, para redimir y justificar al universo entero. Hace un momento leíamos en Colosenses 2, 9 al 10 que Jesucristo es la plenitud de Dios y que en Él estamos completos. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros no podemos disfrutar de la plenitud de Cristo en nuestras vidas? Y la respuesta es simplemente porque no la tomamos. Y nuestro versículo continúa diciendo, porque de su plenitud tomamos todos. Y esta segunda parte nos dice, de su plenitud tomamos todos. Tomamos todos.
Y esta palabra, tomamos todos, expresa una acción, pero también un sentimiento profundo. Algo que debe surgir de mí. De mí debe surgir querer tomar, querer acercarme a la plenitud de Dios, sabiendo que está disponible para mí las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y también encontramos la palabra todos. Y esta palabra significa que es para cualquier persona. Cualquiera puede tomar de la plenitud de Cristo, ya sea primero para salvación y luego como ya hijo de Dios para vivir una vida agradable y con propósito. Pero debemos comprender que es mi decisión tomar de la plenitud de Dios. Y ahí tenemos el segundo punto, comprendiendo que es mi decisión tomar de la plenitud de Dios. Y la primera decisión que debo tomar es la decisión de mi destino eterno. Y aquí en Efesios 3, 17 al 19 lo podemos ver. Dice Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y el primer requisito para recibir, para ser llenos de la plenitud de Dios, es recibir a Cristo en nuestros corazones. Que Cristo habite en nuestros corazones, como dice Efesios. Esa es la primera condición. Y bueno, ¿cómo lo recibo? Por medio de la fe. Por medio de la fe en su obra redentora. Entendiendo que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La plenitud de Dios es Jesucristo. Y bueno, en este versículo de Efesios nos dice, en el versículo 17 terminando, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y bueno, Dios desea que su plenitud, Jesús, esté firme en nosotros, que esa semilla que plantó en el momento de nuestra salvación crezca y eche raíces, cada vez más profundas, al entender su amor y lo que costó la salvación. Y así como los cimientos de un edificio, que entre más grande es el edificio, más profundos son los cimientos, nosotros al comprender cada vez más el gran amor de Dios y la grandiosa obra de Cristo, cimentemos nuestras vidas cada vez más profunda y firmemente en su amor, un amor que nos liberó del pecado y de la muerte. Más adelante vamos a volver a este punto para entender cómo recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero hay una segunda decisión que debo tomar, y es la decisión de crecer o no crecer en esa plenitud de Dios. Debo comprender que es mi decisión, la decisión de crecer o no crecer en Cristo Jesús. Y aquí, en Efesios, nuevamente, Efesios 3, 17 al 19, podemos ver esta verdad. Dice la palabra de Dios, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y bueno, Dios quiere que después de que recibamos a su Hijo, seamos plenamente capaces de comprender y de conocer ese amor de Cristo. Un amor que excede todo conocimiento. Y cuando lo entendamos, ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando como hijos de Dios empezamos a entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la obra de Cristo, de su amor, lo grandioso que esto fue y cómo esto cambió el universo entero, es cuando empezamos a entender lo que es la plenitud de Dios. Pero para poder entenderla, debemos querer crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor, pasando tiempo en su palabra, discipulándome, asistiendo a los servicios dominicales y participando en los asuntos de nuestro Padre. Y entonces empezamos a ser capaces de comprender cuán grandes y eternos son los planes de Dios,
y a conocer la plenitud, cómo ella está en nosotros por medio de Jesús y aún cómo ser llenos de ella. Pero como hijos de Dios podemos llegar a desperdiciar, a hacer vana, inservible la plenitud de Dios que está en mí, no aprovechándola o no tomando de ella. Y aquí, en Lucas 15:13, podemos ver un ejemplo. Aquí, bueno, es la historia del hijo pródigo y sabemos cómo es la historia. Dos hijos, el menor le pide a su padre toda su herencia y luego se va. Y miremos lo que pasa. Dice Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Nos puede pasar como creyentes, como hijos de Dios, lo del hijo pródigo. Tomar todo lo que Dios nos ha dado, su plenitud, y sin darnos cuenta, desperdiciarla, despilfarrarla, malgastarla, sin valorar lo que tenemos. Dios nos da de su plenitud para que podamos vivir conforme a la imagen de Cristo y ser luz al mundo con nuestro andar. Pero como en este versículo, podemos desperdiciarlo y vivir perdidamente. Cada uno decide si tomamos la plenitud de Dios y la desperdiciamos como este hijo pródigo. Pero también nos puede pasar el elegir no tomar de la plenitud que hay en nuestras vidas, desaprovechando esa plenitud de Dios. Y aquí en Hebreos 4:2 podemos ver lo que pasa. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y Hebreos comienza diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ha recibido un llamado a la obra, a participar de alguna forma dentro de la obra. Hay muchísimas cosas que hacer dentro de la obra y cada uno ha recibido ese llamado para participar de la obra. Pero podemos desaprovechar ese llamado, podemos no acudir a él, simplemente porque no tenemos fe, porque no creemos en nuestro Señor. Y bueno, aquí una aplicación. El gran peligro que tenemos como creyentes es tener almas salvas, pero vidas desperdiciadas. Tenemos la plenitud de Dios y no la tomamos. Triste, pero el cristianismo en su mayoría está en esta situación. Tenemos la palabra de Dios completa. Tenemos al Espíritu Santo. Dios nos habla cada mañana por medio de ella. Él desea que tengamos una vida abundante para hacer bendición a otros. Y no le creemos a Dios. No tenemos fe en sus promesas. Dios tiene una misión para cada uno de nosotros. Y Él desea que la cumplamos en su plenitud, en Jesucristo. Y solo recordemos que en Cristo estamos completos. No nos falta nada. Cristo nos ofrece salvación y algo por lo que vale la pena vivir y aún morir y entregarnos por ello. Y para nosotros como iglesia es Colombia para Cristo. Que no nos pase como en Hebreos 4:2, que desaprovechemos esta oportunidad porque no tuvimos fe, porque no creímos a nuestro Señor y no atendimos a su llamado. La segunda parte del versículo nos dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Y bueno, debemos entender que debemos recibir de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero antes de continuar, bueno, quiero que veamos qué es la gracia. Y para entender qué es la gracia, bueno, un bonito cuadro, una bonita representación que nos deja Dios de lo que es la gracia, lo encontramos en el libro de Esther. Bueno, el contexto de este libro es que Israel está disperso por toda Persia, por lo que es Babilonia, y Esther, una joven judía, huérfana y criada por su primo Mardoqueo, que es un hombre mucho mayor que ella y un hombre temeroso de Dios, es escogida como esposa y reina del rey Asuero, el cual gobernaba en ese tiempo desde India hasta Etiopía.
Esto después de que Vasti, la esposa de Asuero, lo despreciara públicamente y él decidiera cambiarla, reemplazarla. Y bueno, eligió a Esther para ello. En Esther 2, 16 al 17 podemos ver qué es la gracia. Y dice Esther 2, 16 al 17. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reinar en lugar de Vasti. Y aquí vemos dos elementos importantes, el amor y la gracia. Son dos elementos que siempre se encuentran juntos. Y bueno, tengo una pregunta en este momento. ¿Será que Esther merecía recibir el regalo de ser hecha reina? No. Simplemente fue un obsequio, un presente, un don, un favor que le hizo este rey Asuero a Esther. Esther no merecía, había muchas más vírgenes, había muchas más mujeres, pero Asuero decidió darle ese regalo a Esther. Y bueno, esto es la gracia de Dios. La gracia es recibir un regalo sin merecerlo. Cuando pedimos por la gracia de Dios, estamos pidiendo por un regalo que no merecemos. Y bueno, ya entendiendo qué es la gracia, que la gracia es un regalo que recibimos aún sin merecerlo, vemos que en nuestro versículo hay dos gracias y dice, y gracia sobre gracia. Y esta primera gracia es la gracia salvadora de Cristo. Y bueno, debemos entender que la gracia es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos quiere dar. Y para que podamos entender que la gracia es un regalo inmerecido, bueno, quiero que ahorita vayamos al libro de Esther, pero antes de ir, quiero contarles el contexto. Tiempo después de que Esther es nombrada reina, es informada que se ha promulgado una ley, un edicto por parte de su esposo, el rey Asuero, con el propósito de exterminar, de acabar, de destruir a todo el pueblo judío. Esto debido a que Asuero, su esposo, fue engañado por uno de sus principales llamado Amán, que odiaba al pueblo judío y lo quería exterminar. Cuando el primo de Esther, Mardoqueo, se entera de esto, le pide a Esther que vaya e interceda por el pueblo judío delante de su esposo. Pero Esther le dice que no puede. Y veamos por qué. En Esther 4, 9 al 11. Le pido que vayamos a Esther. Para los que no conocen muy bien dónde queda Esther, pues te ubicas en la mitad de la Biblia, en Salmos. Luego antes de Salmos está Job y antes de Job está Esther. Y Esther 4, 9 al 11 dice, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y bueno, Esther le dice a su primo Mardoqueo que ella no puede ir a ver a su esposo, al rey, porque no ha sido llamada, y que si llega de improviso, corre el riesgo de ser sentenciada a muerte. Aún Esther, sabiendo lo que le podía ocurrir, bueno, toma la decisión de ir a ver a su esposo. Y aquí en Esther 5, 1 al 3, podemos ver lo que ocurre. Y dice la palabra de Dios. Y quiero que veamos aquí el énfasis de esa gracia salvadora. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos.
y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y aquí podemos ver cómo Esther recibe el favor, el don, la dádiva, el presente, el regalo inmerecido de perdonarle la vida, de salvarse. Y qué bonito, luego de salvarse, ser escuchada por el rey. El rey Asuero le dio ese regalo de la salvación, de perdonarle la vida, de salvarla, porque simplemente le agradó, quiso hacerlo, le nació, le complació hacerlo. Esther conocía la ley y sabía que merecía morir porque la estaba infringiendo, pero Esther buscó la gracia del rey para salvarse y simplemente la obtuvo y la recibió. Lo mismo ocurre con nosotros en el momento de nuestra salvación. Sin merecerlo, al entender nuestro pecado y su precio, acudimos al Rey, a Jesús, buscando su favor y su gracia inmerecida. Y entonces Jesús extiende su mano, extiende su cetro a nosotros y recibimos su gracia, su favor, el regalo, el don inmerecido del perdón de pecados y la vida eterna. Para que entendamos todavía mucho más que la salvación es un regalo, aquí en Romanos 5:15 nos queda también muy claro. Dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y aquí en Romanos 5:15 nos queda claro que, bueno, había una transgresión. Esa transgresión es el pecado que vino por Adán y que ha pasado a todos nosotros y que nos condena frente a Dios. Pero Dios en su infinito amor nos dio un regalo, el regalo de Jesucristo, ese don inmerecido. Y por medio de Jesús tenemos perdón de pecados y vida eterna. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios nos regala esto? Nos da ese perdón de pecados. Y bueno, es simplemente porque a Dios le complació darnos, porque a Dios le complació. Él tenía la potestad, y bueno, así como el rey Asuero tenía la potestad de darle la vida a Esther, Dios tiene la potestad de regalarnos a su Hijo y darnos por medio de él la vida eterna. Y esto lo vemos en Juan 3:16 y está en sus pantallas. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí podemos ver cómo Dios nos regala a su Hijo Jesús por amor, por amor. Nos dio esa dádiva, ese regalo, a su Hijo unigénito. Y bueno, nos dice que todo aquel que en él cree tendrá vida eterna, no se va a perder. Qué bonito entender lo que Cristo hizo por nosotros y ese regalo inmerecido por parte de Dios. Pero hay una condición para poder recibir esa gracia salvadora. Y la condición la encontramos aquí en Romanos 5:17. Dice la palabra de Dios: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y bueno, el requisito para poder recibir esa gracia salvadora es que yo la quiera recibir, que yo la quiera aceptar. Y bueno, hoy quiero hablar a las personas que nos acompañan por primera vez o que llevan algunos domingos asistiendo a la iglesia, viendo los servicios dominicales virtuales o estas reuniones de ministerio. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por escucharnos hoy. Y te quiero hacer una pregunta. Si Bill Gates llegara mañana a tu casa y golpeara y te dijera: hola, he venido a regalarte toda mi fortuna, mis 134.000 millones de dólares. Tú le dijeras: ¿pero por qué lo quieres dar? No, simplemente te lo quiero regalar, son míos y te lo quiero obsequiar. La pregunta es: ¿tú lo recibirías
o lo rechazarías? Bueno, personalmente yo lo recibiría. Como dice Rafa, ahí mencionando a Pambelé, es mejor ser rico que pobre. Hoy Dios, el Señor del universo, te ofrece toda su plenitud y toda su gracia. El perdonar todos tus pecados, el regalarte la vida eterna y vivir una vida abundante, llena de Él. La pregunta es, ¿lo vas a rechazar o aceptar? Y como vemos aquí en Romanos 5:17, es nuestra decisión el querer recibirlo o no. Tal vez hoy Dios tocó tu corazón y entendiste que tu pecado te aleja de Dios y te condena eternamente. Y hoy quieres recibir ese regalo de la salvación, esa gracia salvador que viene por medio de Jesucristo. Te pido, por favor, que hables con la persona que te invitó a esta reunión, que te envió este link, para que le comentes tu decisión de querer recibir la gracia salvadora, de querer recibir a Jesucristo. Y esta persona, desde la Biblia, te va a mostrar cómo hacerlo. No te vayas sin el regalo de Jesucristo. No te vayas sin el regalo de la salvación. Y nuestro versículo continúa diciendo, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Y esta sobre gracia hace referencia a una gracia que viene de Dios que nos capacita, que nos capacita. Y es que Dios es tan grande, tan perfecto, tan completo, que fuera de darnos la salvación, también nos regala, nos brinda, nos obsequia la oportunidad de poder vivir vidas apartados para Él en santidad, con propósito, capacitándonos para poderle servir y para poder ser usados por Él. Y en ello, Dios nos da esa gracia sobre gracia. Y bueno, lo primero es que hay un secreto para poder vivir en esta sobregracia, en esta gracia abundante. Y el secreto lo encontramos en Hebreos 4:16. Y dice Hebreos 4:16 ahí sus pantallas. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios desea que nos acerquemos a Él confiadamente, tranquilos, con esperanza, con seguridad, y que lleguemos a su trono de gracia, sabiendo que en su soberanía, en su grandeza, en su plenitud, podemos colocar a sus pies todas nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras carencias, y en su gracia encontrar ayuda, socorro, auxilio, provisión, lo cual Dios desea darnos en exceso y en abundancia, aún sin merecer. Pero como dice Hebreos, al final dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. En nosotros está la decisión de si acudimos oportunamente a tiempo a Dios o no. Es decir, si cada día, cada mañana, nos levantamos y buscamos de Dios en su palabra y buscamos esa guía, esa dirección, cada paso que debemos dar guiados por Él. O si, por el contrario, deseamos vivir en nuestras fuerzas, conociendo de antemano el resultado de esta decisión. Muchas veces como hijos de Dios, solo acudimos a su gracia cuando ha fallado todo en nuestras vidas. Cuando ya en nuestras fuerzas todo ha fallado y no encontramos la salida. Y Dios me dice aquí en Hebreos, y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aquí te quiero hacer 3 preguntas. La primera, ¿estamos acudiendo a Dios oportunamente o Dios en nuestra opción B, C o D? ¿Solamente acudimos a Dios cuando ya estamos perdidos, con la soga hasta el cuello, hundidos hasta el cuello? Y ahí sí, cuando estamos bien mal, clamamos a Dios por su gracia, por su favor, sabiendo de antemano, desde antes, que Dios nos pudo haber socorrido y ayudado. ¿A quién acudimos primero cuando llega una necesidad, un problema, una aflicción? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Dios o al mundo?
Y Dios me dice aquí en Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente para hallar gracia para el oportuno socorro. Y bueno, cada uno decide si nos acercamos cada mañana para hallar ese oportuno socorro desde la palabra de Dios. Y bueno, para ir terminando, la gracia capacitadora de Dios, esta gracia sobre gracia, abunda en nosotros y nos ayuda a diferentes aspectos de nuestra vida. Nos ayuda a vencer la carne, también a presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios, y a proveernos física y espiritualmente para todo en abundancia. Y veamos cada uno de estos aspectos. La sobreabundante gracia de Dios, gracia sobre gracia, nos ayuda primero que todo a vencer la carne. Y eso lo podemos ver aquí en 1 Corintios 10:13, un versículo que nos sabemos de memoria desde el discipulado. Y dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y aquí en 1 Corintios vemos una promesa gigante de Dios. Vemos cómo Él nos ofrece su gracia sobre gracia, para poder vencer la carne. Nos regala una dádiva, un don, dice, sino que nos dará de su gracia para poder vencer la carne. Pero ¿cómo la obtenemos? Estando en su palabra, entregándonos a Él cada día, obedientes, escuchándolo, guardando su palabra y poniéndola por obra. Y cuando hacemos eso, entonces Él nos ayuda a vencer la carne, a no vivir en pecado. La pregunta es, ¿estás acudiendo a esa gracia sobre gracia, a esa gracia abundante de Dios para no vivir en pecado? ¿O estás viviendo una vida de derrota, una vida de pecado, siendo que tienes esa gracia sobre gracia? El segundo punto por el cual Dios nos ayuda en su sobreabundante gracia es para presentarnos limpios y sin mancha delante de Él. Y Colosenses 1:21-22 nos dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y Dios me dice que cuando recibo su gracia salvadora, esa gracia salvadora también me capacita para poderme presentar limpio y sin mancha delante de Él. Y que es un regalo. Dice, ahora os ha reconciliado. En el momento de recibir la gracia salvadora, también podemos recibir esa gracia que nos limpia y que nos quita todas las manchas y que nos presenta limpios delante de Él. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Estamos buscando en su palabra esa limpieza o no la estamos buscando? Cada uno toma la decisión de si cada día busca en la palabra de Dios esa limpieza de nuestra mente y nuestro corazón para poderle servir y para poder cumplir su voluntad en nuestras vidas. Y como último, la sobreabundante gracia de Dios nos provee física y espiritualmente para todo en abundancia, para cualquier cosa, tanto física como espiritual. La sobreabundante gracia de Dios nos lo provee. En 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí en 2 de Pedro podemos ver que todas las cosas nos han sido dadas. Todas las cosas. Piensa en cualquier cosa que tú necesites, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Dios ya te la ha dado. Porque aquí en 2 de Pedro Él me lo dice. Todas las cosas nos han sido dadas. Tanto para nuestra vida física como para nuestra vida espiritual. Porque dice ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida, hablando de lo físico, y a la piedad, hablando de lo espiritual, todo nos ha sido dado. La gracia de Dios
nos provee y abunda en todo, ya sea a nivel físico o a nivel espiritual, para la obra y aún para dar y bendecir a otros con la gracia con que Cristo nos ha bendecido y nos ha sobreabundado en nuestras vidas. Y para ir terminando, una última aplicación. ¿Qué falta en tu vida para vivir plenamente en Cristo? Piensa en qué falta en tu vida para vivir plenamente en Cristo. Con este versículo, Dios me está diciendo, pídemelo y te daré lo mejor. Eso significa te daré lo más bueno para ti. Dios sabe qué es lo que verdaderamente necesitamos y lo mejor para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha podido ver en su vida la gracia de Dios, su misericordia y la excelencia de Dios para con nosotros, la cual nos sustenta y nos provee en nuestro andar con Cristo. Crecer en la gracia de Dios es creer plenamente que todo en nuestras vidas, cada instante, es un regalo de Dios. Y aún teniéndolo todo, podemos pedir más, ya sea para nuestra vida física y espiritual. Concluyendo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Tomemos todos de la plenitud y gracia de Dios. Y al principio de la reunión del día de hoy, vimos un video que nos hablaba de Pakistán y nos preguntamos, wow, ¿cómo podríamos vivir nosotros en Pakistán? ¿Cómo podríamos llevar la palabra de Dios a Pakistán? Y la única forma, la única solución es que lo único que lo podemos hacer es en su plenitud y en su gracia. Son las únicas que nos pueden capacitar para poder ir y hablar de Jesús en unas condiciones como esas. Pero no estamos en Pakistán, estamos aquí en Colombia y tenemos una gran cantidad de personas a nuestro alrededor, las cuales necesitan de Jesús. Hoy Dios nos ha hablado de dos aspectos fundamentales que como creyentes debemos tomar y debemos recibir para poder vivir una vida plena, en victoria, con propósito en Cristo. Dios me llama hoy, primero que todo, a tomar de su plenitud, que es Jesús, y conformarme a su imagen, para así llenar mi vida, entendiendo que mi vida está completa en Cristo y llena de su plenitud. El problema es que a veces, siendo ricos en Cristo, vivimos como pobres, mendigando un poco de plenitud de Dios, con vidas desperdiciadas por no acercarnos y tomar de ella para llenarnos de la plenitud de Dios, que habita en cada uno de nosotros. Dios también me llama hoy a recibir de su gracia, a depender de Él en cada aspecto de mi vida y dejar de luchar en mis fuerzas, viviendo una vida cristiana de derrota, sin rumbo, sin propósito, aburrida, desanimada, triste. Y por el contrario, recibir esa gracia sobre gracia, de una vida abundante, exuberante, rica en cada aspecto de mi vida, porque entiendo que es Dios, el Señor, el dueño del universo, quien cuida y obra en mí y me provee en cada necesidad, para que cada uno de nosotros, como creyentes, lleguemos un día a decir, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y bueno, que cada uno, como creyentes, algún día podamos decir, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Porque cada día busqué a Dios cada mañana para recibir su guía, para recibir su dirección. Lo escuché, guardé en mi corazón su palabra y la puse por obra. Y Dios me capacitó para poder participar de toda su obra y decir, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque fue Dios el que lo hizo todo en mi vida. Y bueno, cada uno de nosotros decide si
Bueno, primero que todo, toma de la plenitud de Dios. Y segundo, recibe la gracia de Dios, esa gracia sobre gracia. Y bueno, le pido, iglesia, ahora que oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos has regalado en tu palabra. Gracias porque tú nos muestras que en ti lo tenemos todo, que no nos falta nada, Señor, que podemos tener la plenitud de tu Hijo Jesús en nuestras vidas y que podemos tener todo lo que necesitamos en nuestras vidas por medio de tu gracia. Te damos gracias porque, Señor, no hay excusa en nuestras vidas. No hay, Señor, por qué decir no se puede o no podemos, porque tú nos lo das todo, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos que tú pongas en nuestro corazón el entender estas dos verdades, el querer tomar de tu plenitud y el querer recibir de tu gracia para poder vivir vidas abundantes, vidas plenas en ti y para que podamos ser usados por ti en la obra, Señor. Que ese sea nuestro mayor deseo, que ese sea nuestro mayor anhelo, Señor. Que podamos, Señor, participar de tus asuntos y que, Señor, así como el apóstol Pablo, podamos decir que todo lo que somos es porque tú lo has hecho en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por todo lo que nos has regalado en este día y todo te lo entregamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, iglesia, gracias por asistir a esta noche, a esta reunión. Los esperamos dentro de un mes. Y bueno, un fuerte saludo para todos, un abrazo muy grande y que Dios los bendiga.